Imagina abrir los ojos en plena madrugada. Estás temblando, tus párpados pesan, pero no por el sueño, sino por el frío. Respiras, y ves tu aliento formando una nube blanca en la oscuridad. El aire corta. Te envuelve una capa de lana áspera, pero apenas sirve. Todo en tu cuerpo grita por calor, y sin embargo, estás en tu propia cama. En la Europa medieval, esta escena no era una pesadilla ocasional, era rutina. Cada invierno, miles de familias enfrentaban una lucha silenciosa y constante contra el frío. No había calefacción, ni aislamiento térmico. Las casas no estaban preparadas para proteger a sus habitantes del hielo, y mucho menos para brindarles comodidad. Vivir en invierno no era simplemente incómodo, era peligroso, letal, incluso. Las viviendas eran en su mayoría construcciones de piedra, con techos de madera y paja. Eran frías, húmedas y mal ventiladas. Durante los meses más helados, el interior podía ser tan gélido como el exterior. En muchos casos, incluso más, la piedra, al no tener capacidad para retener el calor, se convertía en un refrigerador natural. Por las noches, la temperatura bajaba bruscamente. Los ventisqueros golpeaban las ventanas sin vidrio, cubiertas con telas gruesas o madera improvisada. Los muros sudaban humedad. Las goteras se congelaban en estalactitas. El suelo de tierra endurecida crujía bajo los pies descalzos, y cada respiro era una pequeña victoria. Las familias dormían juntas en la misma habitación, a menudo compartiendo un solo lecho o un conjunto de mantas sobre un montón de paja. El calor corporal colectivo era uno de los pocos recursos naturales para no sucumbir. No importaba si eran 5, 8 o más personas, el espacio reducido era una necesidad, no una elección. El contacto físico era supervivencia. Muchos niños pequeños morían de hipotermia. No era raro que se encontraran sin vida al amanecer, tras una noche especialmente dura. No existían termómetros, pero los cuerpos sabían cuándo el frío era extremo. Las mejillas se volvían moradas, los dedos, insensibles, la piel, quebradiza. Los campesinos aprendieron a distinguir los sonidos de una tos peligrosa, los tonos de piel que presagiaban fiebre, las miradas vacías que anunciaban que alguien no resistiría otro día. Para combatir el frío, las familias medievales recurrían al fuego. En el centro de la casa, o en el único cuarto común, se mantenía encendido un hogar rudimentario. Una chimenea pequeña, a veces apenas un hueco en la pared con salida al techo, donde ardía madera húmeda, carbón vegetal o estiércol seco. El humo impregnaba las paredes, la ropa, el pelo. Respirarlo quemaba los pulmones y causaba enfermedades crónicas que se confundían con males del clima. Pero era mejor enfermar que congelarse. Sin embargo, mantener ese fuego era un lujo. No todos podían permitirse madera cada día. En algunos pueblos, se asignaban turnos para recolectar leña del bosque. Era una actividad peligrosa, implicaba alejarse del asentamiento, adentrarse en la naturaleza salvaje y volver cargado bajo la nieve, con las manos congeladas y los pies lacerados. A menudo, un solo haz de leña debía durar varias jornadas, por lo que se racionaba su uso. El fuego se encendía al caer la noche, se mantenía hasta el sueño, y luego se dejaba morir lentamente. Cada chispa era oro. Los más pobres recurrían a métodos desesperados. Llenaban pequeños braseros con carbón ardiente, y los colocaban bajo la cama, escondidos entre la madera y las mantas. Lo hacían con temor. Sabían que eso podía provocar incendios o incluso asfixia por monóxido. Pero era una decisión de vida o muerte. Dormir sin brasero era como acostarse a esperar la muerte. La ropa tampoco ofrecía mucho consuelo. Las telas eran toscas, gruesas, mal tejidas. El lino y la lana eran materiales comunes, pero su capacidad de retener calor era limitada. Las capas de abrigo se usaban incluso en interiores. Muchos dormían con gorros puestos. Los pies, casi siempre fríos, se envolvían con trapos viejos. Algunos envolvían piedras calientes en tela y las colocaban junto al cuerpo. Esa técnica, heredada de los romanos, servía para calentar por unos minutos, pero pronto se enfriaban y se convertían en un peso más. En el campo, el frío afectaba doblemente. Los animales eran resguardados dentro de las casas, no por compasión, sino por estrategia térmica. El calor de cabras, vacas y ovejas ayudaba a elevar un poco la temperatura.
Esto traía consigo otros problemas, enfermedades, pulgas, olores insoportables. Pero para una madre con hijos pequeños, cada grado ganado podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los alimentos también escaseaban durante el invierno. Sin refrigeradores, sin invernaderos, sin técnicas avanzadas de conservación, los campesinos debían planificar todo el año para sobrevivir esos meses. Se almacenaban granos, se salaban carnes, se secaban hierbas, pero muchas veces no era suficiente, y el frío intensificaba el hambre. Los cuerpos necesitaban más energía para mantener el calor, pero había menos comida. Flacos, debilitados, cubiertos de llagas, muchos pasaban el invierno contando los días hasta la primavera. Las mujeres eran el corazón logístico de esta lucha silenciosa. Cocinaban, tejían, reparaban mantas, cuidaban de los enfermos, encendían el fuego, acurrucaban a los niños. Su trabajo no paraba, ni con fiebre, ni con las manos agrietadas, ni con la espalda rota de tanto agacharse. No eran vistas como heroínas, pero lo eran. Muchas mantenían a sus familias vivas sin reconocimiento alguno. Los ancianos sufrían de forma especial. Sus cuerpos más frágiles, con circulación deficiente, eran víctimas fáciles del frío. Muchos fallecían mientras dormían. Otros pasaban días enteros sentados junto al fuego, con la mirada perdida, murmurando oraciones. La religión ofrecía consuelo, pero no calor. Los rezos eran murallas invisibles contra el invierno. Algunos afirmaban que el frío era un castigo divino, otros, que era una prueba. Lo cierto es que muy pocos salían indemnes. Los inviernos eran tan intensos que afectaban incluso la estructura social. Los señores feudales permitían a veces que campesinos se refugiaran en graneros o cocinas comunales, no por generosidad, sino por necesidad. Sin campesinos vivos, no habría siembra en primavera. Las iglesias abrían sus puertas por las noches, recibiendo a mujeres con bebés, a mendigos, a enfermos. Dormían entre estatuas de santos y columnas heladas, agradeciendo por no morir a la intemperie. En las ciudades, el frío era distinto, pero igualmente brutal. Las calles se congelaban, los mercados se cerraban, el trabajo escaseaba. Quienes vivían en callejones o bajo puentes, simplemente desaparecían con la llegada de la nieve. Nadie preguntaba por ellos, nadie les lloraba. Eran los invisibles del invierno, y sin embargo, sobrevivían, año tras año, generación tras generación, con ingenio, con esfuerzo, con rituales ancestrales. Inventaban formas de bloquear las corrientes de aire con sacos de trigo. Construían pequeñas estufas de barro. Usaban grasa animal como aislante en las botas. Se frotaban con aceite para evitar que la piel se rompiera. Y cuando todo fallaba, se abrazaban, se dormían juntos, soñaban con un verano que aún no llegaba. Porque en la Edad Media, el calor no era un lujo, era esperanza, y sin embargo, a pesar del hielo, de las noches eternas y de los inviernos que parecían no tener fin, las familias medievales encontraron formas de resistir. No lo hicieron con tecnología, lo hicieron con conocimiento transmitido, con costumbres nacidas de siglos de observación, con técnicas simples, pero poderosas, porque el ser humano, incluso rodeado por el frío más cruel, encuentra siempre una manera de adaptarse. Uno de los secretos mejor guardados de la supervivencia medieval era el uso estratégico de la arquitectura. Aunque rudimentarias, las casas de los campesinos y de las clases medias evolucionaron con el tiempo para mejorar la retención del calor. Aprendieron, por ejemplo, que construir espacios pequeños ayudaba a conservar la temperatura. Las habitaciones no eran grandes salones, como en los castillos, fríos y solemnes, sino cuartos estrechos donde cada centímetro contaba. La idea era simple: menos espacio, menos calor perdido. El grosor de las paredes también fue una evolución instintiva. En algunas regiones se construían muros dobles, rellenando el espacio entre ellos con barro, paja o incluso estiércol seco, que servía como aislante natural. Puede parecer repulsivo hoy, pero ese aislamiento orgánico salvó muchas vidas. El calor del interior no escapaba tan fácilmente. Las corrientes de aire se reducían, y por las noches, la temperatura se mantenía unos grados por encima del exterior, suficiente para marcar la diferencia.
En las casas más humildes, una de las prácticas más curiosas era cubrir las paredes con tapices gruesos o alfombras tejidas a mano. Aunque servían como decoración, su verdadero propósito era térmico. Detenían el viento que se colaba por las grietas de piedra y ayudaban a conservar el calor del interior. También colocaban mantas pesadas sobre las puertas, que colgaban como cortinas. Cada capa, cada pliegue, tenía un propósito. Los suelos también eran tratados con ingenio. En vez de dejar la tierra expuesta, la cubrían con heno seco, con pieles de animales o con tablas de madera. Este material no solo aislaba del frío del suelo, sino que también absorbía la humedad. Caminar descalzo era impensable, pero incluso con calzado rudimentario, mantener los pies secos y ligeramente más cálidos aumentaba las posibilidades de resistir la noche. Las ventanas eran otro punto clave. Muy pocas casas medievales contaban con cristales. Eran extremadamente caros y reservados para iglesias o nobles. Por eso en la mayoría de los hogares, las ventanas eran simplemente huecos que se cubrían con madera, pieles o telas gruesas. Algunas familias usaban papel encerado o intestinos de animales estirados, que permitían pasar algo de luz mientras bloqueaban el viento. Era un material frágil, pero mejor que nada. La ropa también evolucionó. Aunque seguía siendo simple, las familias aprendieron a superponer capas, una camisa de lino, luego una túnica de lana, luego una capa más gruesa encima. El principio del capas sobre capas se aplicaba incluso en la cama. Dormían completamente vestidos, con gorros, guantes y botas puestas. Los bebés eran envueltos en varias mantas y mantenidos cerca del pecho de la madre, compartiendo calor piel con piel. Durante las noches más crudas, algunas familias utilizaban piedras calientes, calentadas al fuego durante el día, y luego colocadas dentro de sacos de tela, bajo las sábanas o entre las piernas. También colocaban braseros pequeños, con extremo cuidado, en el centro de la habitación, tratando de mantener una brasa viva durante toda la noche. Se hacían turnos para vigilar el fuego, soplando cada cierto tiempo para que no muriera. Y luego estaban los hábitos corporales. Los campesinos medievales aprendieron que moverse, aunque fuera ligeramente, era esencial. Frotarse las manos, los brazos, hacer movimientos circulares con los hombros, o incluso cantar en voz baja, eran formas de mantener el cuerpo en funcionamiento. Estar quieto durante mucho tiempo era peligroso. El cuerpo podía apagar partes para conservar energía, dedos, pies, nariz. Una persona demasiado quieta podía perder la sensibilidad, o algo peor. En los monasterios, la resistencia al frío tomó otro camino. Los monjes, especialmente en órdenes como los benedictinos o los cartujos, practicaban técnicas de respiración y control corporal, inspiradas en antiguos textos religiosos y tradiciones orientales, como el hesychasmo. Se sentaban durante horas en silencio, en cuartos apenas templados, y se concentraban en su respiración, su postura y su fe. A través de esta disciplina, desarrollaban una sorprendente tolerancia al frío. Algunos cronistas de la época hablaban de monjes que caminaban descalzos sobre la nieve durante la oración de la madrugada, como prueba de su dominio espiritual. Para ellos, el frío era una prueba del alma, no solo del cuerpo. Pero no todo era físico. La comunidad era otra fuente vital de calor. En todos los sentidos, las familias se ayudaban entre sí, compartían alimentos, cobijas, leña. Cuando un vecino enfermaba, otros lo cuidaban. Cuando un techo se derrumbaba por la nieve, todos ayudaban a repararlo. El invierno unía, el aislamiento mataba, y esa lección, aunque sencilla, fue fundamental para sobrevivir. Las celebraciones también jugaban su papel. El calendario cristiano estaba lleno de festividades que coincidían con los momentos más difíciles del invierno. La Navidad, la Candelaria, la Epifanía. No eran solo fiestas religiosas, eran puntos de luz en medio de la oscuridad, días de reunión, de comida especial, de música. Aunque la comida escaseara, se hacía el esfuerzo. Aunque las manos estuvieran frías, se tocaba la flauta, porque el alma también necesitaba calor. Los niños jugaban, incluso bajo la nieve. No sabían que estaban entrenando su resistencia.
Los ancianos contaban historias junto al fuego, transmitiendo sabiduría. Las mujeres recitaban oraciones mientras hilaban lana, y los hombres, incluso después de jornadas agotadoras, dedicaban tiempo a reforzar puertas, reparar tejados, cuidar del ganado. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a un solo objetivo: llegar vivos a la primavera. Con los siglos, muchas de estas prácticas se olvidaron, fueron sustituidas por hornos, calefacciones, edredones modernos, pero su esencia permanece. En momentos de crisis, de apagones, de catástrofes, volvemos a recordar: el cuerpo humano, aunque frágil, es sabio, y la sabiduría antigua, aunque silenciosa, es poderosa. Hoy quizás no soportaríamos una noche medieval sin quejarnos, pero ellos lo hacían cada año, y no solo sobrevivían, cantaban, oraban, reían, se abrazaban, porque en medio del hielo, el calor más poderoso no venía del fuego, sino del otro. ¿Tú crees que podrías sobrevivir un solo invierno medieval, sin calefacción, sin agua caliente, sin electricidad? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si te apasionan estas historias que conectan el pasado con lo que somos hoy, suscríbete al canal para no perderte el próximo viaje en el tiempo.